Mañana yo quiero compartirles algo que hace 2 semanas el Señor ha estado poniendo en mi corazón, y voy a comenzar de los tiempos de Noé. No me voy a ir por toda la Biblia, no se preocupe, me voy a saltar de Génesis a Apocalipsis, pero quiero que abra Génesis 9 un momentito. Allí en Génesis 9 solamente vamos a leer el verso 1. Esto nos habla del momento en que ellos salen del arca, están en el monte Ararat, donde quedó el arca de Noé, y ellos salen, y lo primero que Dios hace, dice verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Usted se acuerda a quién más Dios le había dicho esta palabra? ¿Le había dado esta misma? Adán le dijo que se fructificaran, multiplicaran y llenaran la tierra. Entonces quiere decir que aunque Dios destruyó la tierra con agua, salvó a una simiente, salvó una descendencia, salvó un linaje, salvó una familia, salvó animales, una pareja por cada especie para que se pudieran multiplicar. Y Dios no cambió de idea, no cambió de opinión, sino que le dio a Noé y su familia la misma instrucción que le había dado al primer hombre, que fructificaran, multiplicaran y llenaran la tierra. Ahora, cuando Dios nos está hablando de llenar la tierra, si ellos estaban ubicados en un monte específico, en lugar específico, y Dios nos está diciendo llenar la tierra, tiene que ver con expansión, tiene que ver con ir a otros lugares. Obviamente, si las personas se quedan estáticas en un lugar, no pueden llenar la tierra, ¿verdad? Tiene que haber, aunque sea en el transcurso de los años o en un tiempo, en un periodo, tiene que haber una expansión hacia otros lugares. O sea que Dios les está diciendo que empiecen a repoblar la tierra. Ahora, no sé por qué cuando leo esto, yo pienso cuando Jesús dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, o haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. O sea, el Señor Jesús de igual manera les dijo a sus discípulos y nos dijo a nosotros de ir por todo el mundo, o sea, repoblar la tierra, pero llevar la semilla para que hubiera un nuevo nacimiento. Son paralelos, estamos hablando de Noé, la única familia que está siendo salvada, la simiente de Dios escogida de ese momento, y a través de Jesucristo nosotros somos la simiente santa escogida, la cual Él nos dice que vayamos y llenemos la tierra o que nos multipliquemos a través del evangelio, ¿sí? Pero yo voy a basarme en lo de Génesis, y puedes seguir ahí mismo en capítulo 11 de Génesis, solo dele vuelta ahí a la paginita, o hágale con el dedito a su iPhone o iPad. Y vamos a leer unos versos de Génesis 11. Estamos hablando de que Dios le da una palabra a Noé. Me voy a saltar 2 capítulos para hablar de los descendientes de Noé, pero posteriormente le voy a vincular una cosa con la otra. Así es que Génesis 11, a partir del verso 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer.
Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Quiero hablarle de un personaje que era un descendiente de Noé. Usted recuerda que cuando Noé salió del arca, lo primero que hizo fue levantar un altar al Señor, pero él sembró vides, y luego cuando ya era el tiempo de la vendimia o el tiempo de cosechar las uvas, él fue, cosechó las uvas, hizo vino, tomó vino, se alegró, pero se le pasó la mano, se embriagó. Y entonces dice que su hijo Cam, ¿sí recuerda que los hijos eran Sem, Cam y Jafet? Gerson, qué gusto verte. Hasta interrumpo, por favor, que las cámaras tomen a Gerson Hernández, hombre. Bienvenido a casa. Y entonces los descendientes eran Sem, Cam y Jafet. Y Cam dice que vio la desnudez de su padre, pero como Dios ya los había bendecido, dice que Dios bendijo a Noé, a sus hijos, a toda su familia, y les dijo que se multiplicaran, fructificaran y llenaran la tierra. Entonces, cuando posteriormente Cam ve la desnudez de su padre, entonces Noé no puede maldecir a Cam porque Dios ya lo había bendecido, y ningún hombre puede maldecir lo que Dios bendice, ni ningún hombre debe bendecir lo que Dios no bendice. Entonces Noé tiene que hacer justicia, pero como ya Cam estaba bendecido, entonces él maldice a la descendencia de Cam, o sea a Canaán, o a toda su descendencia. Bueno, uno de los hijos de Cam era Cus. Y Cus dice que engendró a Nimrod. ¿Cuántos han oído hablar de Nimrod? Y voy a hablarle un poquito de Nimrod porque está conectado con lo que acabamos de leer en Génesis 11. Y entonces dice que Nimrod y algunos de los otros líderes, porque Nimrod era un líder, no inspirado por Dios, pero era un líder. Entonces dice que otros de los líderes que estaban ahí con Nimrod empezaron como a explorar la tierra allí del Tigris, del Éufrates, desde donde ellos estaban o salieron. Recuerde que entre Tigris y Éufrates anteriormente estaba ubicado el huerto del Edén, geográficamente conforme dice la Biblia. Hay una teoría, no le voy a decir que es mi teoría, los estudiosos eruditos dicen que Dios se llevó el huerto del Edén al cielo para no destruirla cuando destruyó la tierra. Nosotros entendemos que el huerto del Edén es una dimensión espiritual y bueno, no es nada raro que Dios se lo lleve al cielo si es una dimensión espiritual, ¿verdad? El punto es que antes ese lugar donde ellos están explorando era el lugar de la adoración a Dios, era el lugar escogido por Dios. Pero ahora, cuando ellos ya está la descendencia de Noé y los descendientes de Cam, ellos están explorando esa tierra, porque el lugar donde antes ofrecían sacrificios y altares era allí, afuera de lo que antes fue el huerto del Edén. Pero parece que en la medida que ellos están explorando la tierra, según dicen los libros históricos, ellos se sienten atraídos por una frescura que hay en la planicie o la llanura del Sinar. Yo les he enseñado ya qué era lo que pasaba en la llanura del Sinar, y es que allí la gente levantaba altares y adoración a la diosa Luna. Pero Nimrod y los acompañantes se sienten atraídos a establecerse ahí. Y resulta que ellos, estos líderes, creían que su seguridad estribaba en el número de personas que ellos tenían. Y esto yo lo relaciono mucho con la iglesia hoy día. Muchos creen que su éxito y su seguridad está en el número de las personas que tenemos, pero realmente no tiene que ver con el número de personas, sino los nuevos nacidos que hay. Y entonces Nimrod, para evitar o prevenir
que la gente se dispersara alrededor del mundo, fíjese bien, déjeme ver cómo se lo pongo. Dios les dice que vayan a repoblar la tierra. Dios les dice que se multipliquen, que posean la tierra. O sea, la instrucción de Dios era ir por todas partes. Pero aquí está Nimrod, que es un líder que quiere levantar su propio imperio, su propio castillo. Cuando yo le estoy hablando de cosas del antiguo pacto, trate de trasladarlas espiritualmente hoy día. Y entonces él quiere levantar su propio imperio. A él no le interesa en ese momento que la gente se disperse o se esparza, porque él como líder piensa que va a perder control o que va a perder dominio. Y él lo que quiere es levantar su propio imperio en ese lugar. Entonces, en lugar de hacer lo que Dios dice, que se dispersen, él lo que dice es: vamos a establecernos aquí, vamos a levantar un imperio aquí. Y Nimrod se establece en la llanura del Sinar. Ahora, obviamente, la maquinación que había o lo que había dentro del corazón de Nimrod no tiene nada que ver con los propósitos de Dios, sino que está contrario a los propósitos de Dios. Así es que él está trazando un plan para levantar una ciudad capital de todo el planeta, para crear como una metrópolis en ese lugar, o sea, centralizar el poder allí en ese lugar de Sinar. Así es que ellos están planificando instaurar una nueva forma de alabanza, de adoración, de sacrificio, para que sea el centro de su propio reino. Quiero que lea en Génesis 10, o sea, retrocede del 11, acerca de Nimrod. Verso 6 de Génesis 10. Dice: los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Havila, Sapta, Raama y Sapteca. Y los hijos de Raama, Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Eso está hablando de los hombres del momento. Verso 9: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Quiero decirle que el verso 9 está mal traducido, y que el original dice que Nimrod era un fuerte y vigoroso cazador que levantaba su puño en contra de Jehová. No es que era vigoroso delante de Jehová para adorarlo, sino que dice que levantaba el puño en contra de Jehová. O sea que aunque era un líder muy fuerte en la tierra, era contrario a los principios de Dios. Y vemos en el verso 10 que dice que fue el comienzo de su reino Babel. O sea que Nimrod es el que comenzó a reinar y gobernar en Babel. ¿Qué es lo que tiene que ver con el Génesis 11, que es lo que le acabo de leer? Ahora, fíjese que Apocalipsis, por ejemplo, nos habla del árbol de la vida. Esto es en línea con los que piensan que Dios se llevó al cielo el huerto del Edén. Pero yo sé que en Génesis está el árbol de la vida y en Apocalipsis está el árbol de la vida. No es necesariamente que Dios se lo llevó al cielo. Como yo lo veo, es que el huerto del Edén era una proyección de lo que Dios ya tenía en el cielo. Entonces, claro, el árbol de la vida estaba allí en el huerto del Edén, pero el árbol de la vida está en el cielo. Apocalipsis lo muestra, porque sabemos que el árbol de la vida es Cristo, del cual tenemos nosotros que alimentarnos para poder vivir la vida eterna y abundante. Ahora, hoy día en la tierra, usted no necesita ir al Tigris o al Éufrates, ni tampoco necesita ir al cielo, porque el huerto del Edén o el Edén restaurado o el cielo mismo está dentro de su corazón, y el árbol de la vida, que es Cristo, vive dentro de usted. Entonces, si entendemos que este es el Edén restaurado, no necesitamos esperar a morirnos, dejar este cuerpo físico para vivir en esa dimensión de alimentarnos del árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, amados, lo que quiero que veamos, que los que edificaron Babel, de lo cual leímos en Génesis 11, ellos sin consultar a Dios decidieron
comenzar a construir una torre como un nuevo lugar de adoración y sacrificio. Ahora, fíjese que la torre de Babel, lo que llamamos la torre de Babel o ese edificio, interesantemente su construcción era como con escalinatas, como lo que nosotros vemos el templo Rosalila o lo que vemos en las ruinas de Copán. O si se quiere hacer una mejor idea, usted ha visto el edificio del Banco de Occidente en San Pedro Sula, cerca del Monumento de la Madre. Bueno, eso es la forma, que comienza como con una plataforma como tipo pirámide, que es más ancha, y luego hay un espacio y el siguiente menos ancho, y se supone que en esa área, entre la base y el que sigue, podían pasar carruajes, caballos y todo corriendo alrededor, o sea, un espacio suficientemente grande. Ahora, quiero que en relación a Génesis 11, usted me siga con este pensamiento, que es lo que Dios me ha estado hablando. Número uno, al inicio todos tenían una misma lengua. O sea que el deseo de Dios, el deseo original de Dios, es que todos nosotros tuviéramos una misma lengua. O sea, por causa de que estos hombres de Babel desobedecieron, ahora Rosetta se hace rico vendiendo programas para aprender idiomas. No me la captó, ¿verdad? Rosetta Stone, thank you. O los institutos de idiomas. O sea, Dios no quería que hubiese, ¿sabe cuánto? Hay más de 3,000 lenguas y dialectos en la tierra hoy día. No era el deseo de Dios. El Señor quería que todos habláramos una misma lengua. Yo le tengo noticias: en el cielo vamos a hablar una misma lengua. Yo no le voy a decir cuál es. Yo sé que usted piensa que es español. La lengua del cielo, la lengua del espíritu, la lengua del amor. Todos nos vamos a entender. No va a haber necesidad de intérpretes. No va a haber necesidad de estudiar otro idioma. Vamos a tener una misma lengua, porque el deseo de Dios era que todos habláramos una misma cosa, que todos sintiéramos una misma cosa, que todos pensáramos con la mente de Dios. Él no quería diferentes lenguajes, diferentes idiomas, diferentes culturas, sino que Él quería que de la raíz, de la simiente que Él se había preservado, de allí se llenara la tierra, pero sin que se perdiera la simiente. Pero cuando alguien se levantó en contra y alguien dijo, o unos dijeron, Nimrod y sus compañeros dijeron, hagámonos aquí una torre y seamos igual que Dios, o alcancemos a Dios. Hay quienes dicen que la traducción lo que significa es que levantaron un edificio mirando al cielo, que no necesariamente ellos eran tan ingenuos como para pensar que iban a alcanzar el cielo, sino que era mirando hacia el cielo. Pero el punto es que ellos querían establecerse un imperio ellos mismos, con sus bases, con sus estructuras, sin mantener lo que Dios había dicho que se hiciera. Entonces ellos se establecen en la llanura del Sinar. Sabe que el diluvio había dejado vestigios de lodo, de limo, y a través de eso se encontraron después bancos de asfalto por lo que había dejado el diluvio. Pero también encontraron lodo tipo arcilloso, que ellos dijeron, metámoslo al fuego y podemos hacer ladrillos. Y también encontraron aquello que era como asfalto. Pero a mí lo que Dios me ha estado hablando y lo que llama la atención en mi corazón, y espero que Dios le hable, es que a Dios no le gustan las sustituciones. Yo no sé si usted leyó ahí en Génesis 11 que dice que sustituyeron la piedra por el ladrillo. La piedra, si lo vamos a ver de otra manera, la piedra es el Señor y no podemos sustituir la piedra por el ladrillo. Y dice que sustituyeron la mezcla por el asfalto. Hubo 2 sustituciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Mire, los ladrillos son todos iguales, son cuadrados. Pero la piedra, cada una es diferente. Los ladrillos o los bloques, pues los hacen en un molde. Pero las piedras, la naturaleza misma se encarga de labrarlas o de hacerlas con unas protuberancias, unos huecos diferentes. Cada una es singular, es única, es particular. Y Dios no quiere que sustituya
las piedras por ladrillos. Si Él ha dicho que somos piedras vivas, tenemos que ser piedras vivas, no ladrillos vivos. Dios no quiere sustitución. Así es que para ellos fue cosa fácil. Dice que se incitaron unos a otros: hagámonos tal cosa. Ey, cosamos ladrillos, metamos este barro al fuego. Muy creativo, ¿verdad? Y vamos, ey, esto parece que está tan duro como la piedra. Sustituyamos la piedra por ladrillo. Y en lugar de hacer mezcla, porque la mezcla me habla de una combinación perfecta. Los que saben un poquito de construcción saben que las proporciones tienen que ser las correctas para que la mezcla sirva para adherir muy bien una piedra con otra. La mezcla tiene que hacerse fresca y usarse fresca. Si usted la deja más de cierto tiempo, pierde la elasticidad. Pero tiene que, de verdad, que mezclarse, como dice, un elemento con el otro, un ingrediente con el otro. Si usted no lo mezcla bien, y por eso hoy día pues hay máquinas, ¿verdad?, que mezclan mecánicamente hasta que todo está homogéneo. Entonces nos habla de una integración. Pero ellos sustituyeron esa mezcla por un asfalto. Y entonces edificaron a la manera de ellos, con una sustitución. Y Dios no quiere las sustituciones. Yo quiero que usted piense en este momento si hay algo en su vida que usted ha estado sustituyendo. ¿Será que está sustituyendo el tiempo de devocional bíblico, por decir, que a algunos les puede parecer religioso, pero que es necesario? Y tal vez usted está sustituyendo el devocional bíblico por estar leyendo unos mensajes almáticos de internet o de Facebook, sí, ya ni Facebook, Twitter, Instagram, qué sé yo, qué más. ¿Será que estamos sustituyendo cosas que nos nutrían espiritualmente por otras actividades que parecen buenas? No es que son pecado, pero son sustitución. Y Dios no quiere que nosotros usemos sustitutos de nada. Dios es un Dios veraz, es un Dios poderoso, es un Dios de vida, y Él no quiere que sustituyamos nada de lo suyo por cosas artificiales. Y como le dije la vez pasada, no sé si fue a ustedes, ya no sé a dónde, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vuela es paloma. O sea, hay cosas que parecen pero no son. Y hay cosas que hasta usted puede caer y decir: wow, qué tremendo, y es una imitación. Pero a Dios no le gustan las imitaciones ni las sustituciones. Dios quiere que usemos lo verdadero, lo real, lo que Él nos ha dicho que usemos. Así es que ellos comenzaron por aquí, por sustituir, y luego se instaron o se incitaron unos a otros a edificar un lugar alto. Y comenzaron a edificar lo que en ese tiempo se llamaba un sigurat. Un sigurat era un observatorio. ¿Y por qué un sigurat y por qué un observatorio? ¿Sabe que antes del diluvio nunca llovió sobre la tierra? Sí lo sabe usted. Solamente subía un vapor de agua que mantenía verde todas las plantas, la vegetación, la grama. Y nunca nadie había visto llover. Eso significa, mis amados, que la forma como se miraba aún el cielo, yo entiendo que no había nubes, sino que era cielo azul despejado. No había nubes porque las nubes son una congestión de agua en estado gaseoso que luego se convierte en líquido. Entonces no había nubes. Es decir, que la manera como se miraba el ambiente era diferente. Pero después, que dice que se abrieron las cataratas de los cielos y vino el diluvio. ¿Y cuándo fue que supo Noé que Dios no destruiría más la tierra con agua? Cuando vio un arco iris. Sí lo ha leído, ¿no? Porque el arco iris, ¿cuándo surge el arco iris? A ver, cuando hay sol y la luz del sol pasa a través de una gota de agua suspendida que hace veces de un prisma y se descompone la luz en todos sus colores. Quiere decir que para que exista arco iris tiene que haber sol. Y ya sabemos que hubo diluvio, pero tiene que haber sol. Entonces el sol
la gente de ese tiempo, los descendientes de Noé, empezaron a adorar el sol. En lugar de adorar al creador del sol, empezaron a adorar el sol como que era el que les había salvado del diluvio. ¿Me capta, verdad? Y entonces comenzaron a hacer estos observatorios para ver de cerca el sol, para observar mejor el sol y para levantar sacrificios y adoración al Dios Sol. Entonces ahora ya no solo, ¿verdad?, son adoradores de la luna, sino también del sol. Así es que este lugar se convirtió en una adoración al sol. Ahora, ellos dijeron también, nos haremos un nombre. Sí, lo leyó, ¿verdad? En Génesis 11. ¿Usted sabe que la palabra denominación quiere decir todo bajo un mismo nombre? ¡Qué silencio! O sea, las denominaciones o una denominación surge, denominaciones religiosas, cuando quieren poner todo bajo un nombre. ¿Qué nombre? El nombre de la denominación, llámese como se llame. Llámese Asambleas de Dios, llámese Iglesia Menonita, llámese Iglesia de Cristo, llámese Iglesia de Dios, llámese Iglesia Cuadrangular, llámese Ministerio Un Nuevo Amanecer, llámese como se quiera llamar. La idea es poner todo bajo un nombre. Eso es denominación. Y tiene que ver con la Torre de Babel. Porque Dios quiere que todos estemos bajo un nombre que es sobre todo nombre. ¿Saben? La iglesia primera no tenían nombre. Era la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, la iglesia de La Lima, la iglesia de San Pedro Sula, la iglesia del Progreso, la iglesia de Ciguatepeque, la iglesia de Flores de Oriente, la iglesia del nombre de la localidad. Porque el nombre es el nombre del Señor, que debe ser sobre todo nombre. Pero el hombre ha tratado de levantar su propio imperio, su propia pirámide, su propia torre, edificar sus propias cosas que se alejan del propósito de Dios. Cuando nosotros queremos concentrar todo el poder, toda la tecnología, la adquisición, etcétera, en un lugar, estamos contrarios a la visión apostólica de Dios. La visión apostólica del reino del Señor Jesucristo tiene que ver con ir a los lugares y alcanzar los lugares y establecer la simiente y establecer el nombre del Señor en todos los lugares donde Dios nos envíe, toda la faz de la tierra. Y algunos dicen, no, pero es que se debilita la iglesia, se debilita la denominación, pero se fortalece el reino de Dios. Solo aquí, me gusta más predicar de este lado. O sea, no sé si usted está captando bien en su corazón lo que esto significa, porque cada vez que nosotros queremos levantar un imperio llamado Piedras Vivas o como se quiera llamar, estamos operando bajo el espíritu de Nimrod. Así de sencillo. Sí, duele, ¿verdad, hermano? Entonces, Jesucristo nos dio un nombre que es sobre todo nombre. En el verso 5, creo, de Génesis 11, dice que Dios descendió para ver lo que los hombres habían hecho. Pero no es que Dios no supiera lo que ellos habían hecho. Dios dejó que ellos comenzaran su proyecto y Él se manifiesta solamente para verificar y que ellos sepan que Dios está allí y está enterado del proyecto que ellos están haciendo. Y Dios reconoce que hay tenacidad en el corazón de ellos y dice, estos hombres no van a parar. Ellos ya lo tienen, determinaron en su corazón que van a hacer esto, así es que lo van a hacer y no hay forma que yo los pueda parar. O sea, imagínense cómo era la tenacidad de ellos y cómo era el propósito y la determinación que dice Dios, no los puedo parar. La única forma, dice Dios, que yo los puedo parar es que les mande confusión, que los confunda, pero ese no era el deseo de Dios, ese no era el deseo original de Dios, que ellos estuvieran confundidos, pero por cuanto ellos empezaron a edificar lo que Dios no les había pedido que edificaran, Él tuvo que usar la confusión para que ellos pararan en la construcción. Ahora, nosotros vemos que cuando se está edificando el reino de Dios, lo único
que puede detener la edificación del reino de Dios es la confusión, y que haya gente con diferentes pensamientos y con diferente visión o con diferente forma de pensar y amar a Dios. Pero aquí Dios tuvo que enviarles confusión en las lenguas. Y la palabra Babel significa confusión. Y de allí se deriva la palabra balbucear. Porque Babel viene de Baal, que es confusión. Y Baal, balbucear, porque ellos empezaron como niños pequeños a balbucear otras lenguas, otros idiomas, y no se podían entender unos con otros. Ahora imagínese usted que ellos iban emocionados construyendo, y ya iban tal vez por el segundo piso, no sé, tercer piso, y ellos cuando le decían, pásame 3 ladrillos, pásame un poco de asfalto, tráeme una, pero de pronto cuando le dice, pásame 3 ladrillos, el otro le da un poco de asfalto, o le da un poco de agua, o le da otra cosa, y empieza la confusión porque no se entienden el uno al otro. Pero saben, muchas veces a nosotros nos pasa, no es necesario que la persona hable otro idioma para que no le entienda. Hay veces que usted está hablando algo en el espíritu y usted sabe que el 80% no le está entendiendo, aunque hable en español, aunque hable en castellano. Entonces, cuán importante es que nosotros hablemos una misma cosa y que conozcamos el lenguaje del Espíritu. No es tanto que si es inglés, es castellano, es chino, es japonés. Es que hablemos por el Espíritu la misma cosa. Que estemos en la misma dimensión de revelación. ¿Sabe que lo único que puede parar la determinación del corazón de los hombres es debilitar el equipo? Y eso fue lo que Dios produjo. A través de la confusión se debilitó el equipo de trabajo para que no pudieran seguir adelante. Pero también es verdad en nosotros que cuando estamos tratando de edificar algo en un proyecto espiritual, si el equipo se debilita, a cabo lo que Dios nos ha pedido. Entonces necesitamos retomar el mismo lenguaje, el mismo sentir, el mismo pensar, que estemos una misma cosa. Si cada uno habla lo suyo, no es posible edificar. Así es que cuando el Señor los confunde, les manda esas diferentes lenguas y los confunde. ¿Qué fue lo que pasó? Dice que se esparcieron por toda la tierra. O sea que se logró el propósito original, pero distorsionado. Ahora se esparcieron, pero cada uno habla lo suyo. Y lo que ocurrió fue que se empezaron a segregar en pequeños grupitos. Los que hablaban en la misma lengua, esos se entendían y se quedaron aquí. Y estos otros se entendían entre sí. Se empezaron a detectar quienes hablaban lo mismo. Y entonces se empezaron a dispersar por la tierra, pero con diferentes balbuceos o diferentes lenguas. De allí comienzan todos los idiomas que hoy día se conocen en la tierra. Pero no era la manera de Dios. Y claro, después cada uno comienza con sus costumbres, sus culturas, etcétera, etcétera. Y yo les comentaba, o no sé si Rigo les comentaba, que la vez pasada estábamos en un congreso en Costa Rica y llegó un hombre de Dios que es un general en Estados Unidos, es reconocido como un general de la intercesión y un apóstol de Dios, John Kelly. Y él había viajado de Dallas para compartir, un hombre de 70 y pico, casi 80 años creo, ¿verdad? Y él se para allí y lo primero que nos dice a todos los que estamos ahí, odio su cultura. Eso fue el saludo, ya se imagina, a algunos les cayó como bomba, ¿verdad? Y dije, tiene razón, porque la cultura, cuando nos arraigamos, nos aferramos a la cultura, eso hace división entre los seres humanos. Pero cuando entendemos que hay una cultura del reino que es superior a toda cultura natural, podemos entendernos sin importar cuál es la nacionalidad, ni cuál es el idioma, ni cuáles son los modismos. Porque esa cultura trasciende las barreras de la cultura de la tierra. Así es que, amados, yo creo que el deseo de Dios es que nosotros podamos romper esas estructuras que provocan divisiones, separaciones entre nosotros, y que podamos llegar a sentir una misma cosa y podamos llegar a pensar y hablar una misma cosa. Usted recuerda que desde tiempos de Abraham, posterior a esto, ¿verdad? Porque Abraham vivía
allí en la llanura del Sinar, donde fue levantada la torre de Babel. Y Dios le tuvo que decir: sal de tu tierra y de tu parentela, porque Dios no podía bendecirlo con una simiente santa otra vez si él permanecía en la idolatría. Así es que de ahí mismo surge Abraham. Pero lo que a mí me impresiona es que el linaje que Dios levanta a partir de Abraham comienza con el encuentro de Abraham con Melquisedec. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, él es transformado. Algo le pasa, algo le ocurre a Abraham. Su genética es cambiada. Él deja de ser un adorador del sol y de la luna y pasa a ser un adorador del Dios Todopoderoso. Algo le ocurre a Abraham. Por primera vez nosotros vemos a alguien entregar diezmos de todo el botín, porque él encontró a su Melquisedec. Ahora, a ti y a mí algo nos tiene que pasar cuando nos encontramos con Jesucristo, nuestro Melquisedec. No puede ser que al encontrarnos con Él nosotros sigamos iguales. Tu genética tiene que cambiar. No te estoy hablando de que vas a cambiar externamente, que antes ibas a la discoteca y ahora vas a la iglesia, que antes bebías guaro y ahora bebes vino. No te estoy hablando de esto. Estoy hablando que se te tiene que cambiar la genética espiritual, porque vas a aborrecer el pecado y amar a Dios. Y cuando tu genética espiritual cambia, todo lo demás tendrá que cambiar. Y no hay otra manera de establecer el reino de Dios a través de una simiente santa, si no es porque te encuentres con Cristo, con el Melquisedec, y se te cambie la genética. Si antes eras mentiroso, ahora tienes que decir la verdad. Si eras engañador, ahora no lo vas a hacer. Y todas las cosas que te tienen que cambiar juntamente con la genética. Porque nacer de nuevo no es que se te mejora lo que eras. Porque hay gente que fue muy bien educada, sus padres le enseñaron buenos conceptos morales, pero eso no te hace un hijo de Dios. Solamente el nuevo nacimiento. Alguien puede tener muy buenos modales, muy buenas costumbres, muy buena cultura, ser muy inteligente y muy educado. Eso no lo hace un hijo de Dios. Pero el que es nacido de nuevo, lavado por la sangre del Cordero, redimido de todos sus pecados, todas sus faltas, todas sus transgresiones, todas sus rebeliones e iniquidades, no importa lo que haya sido, el peor del mundo, el más terrible asesino, lo que haya hecho, si se encuentra con Cristo, su genética es cambiada de una vez y para siempre totalmente. Aunque sea un hombre burdo, aunque no tenga buenos modales, pero algo le pasa interiormente. Porque para reinar con el Señor no necesitas títulos, no necesitas nada más que la naturaleza de Cristo en ti. Y el Señor se encargará de ir moldeando lo que Él quiera moldear, y Él tiene a cada quien para cada cosa. Así es que el encuentro con Cristo tiene que habernos cambiado a nosotros. Debemos entender el valor de su sangre. ¿Qué significa que la sangre de Él te redimió? ¿Qué significa que Él vertió su sangre y con ella pagó tu rescate? Yo no sé si aquí habrá personas que han estado presas, encarceladas alguna vez. Y eso no se compara siquiera a ser presos, prisioneros de esperanza, prisioneros que íbamos al infierno. A todos, buenos y malos, los que creían buenos, todos íbamos para ahí, estábamos presos, pero la sangre del Cordero fue suficiente precio de rescate por nosotros. Yo quiero que usted vea en Gálatas capítulo 3, verso 27. Muchas veces yo me he preguntado qué significa ser bautizados en Cristo. Yo no sé si alguien tiene la revelación. No estoy hablando del bautismo en aguas, estoy hablando de ser bautizados en Cristo.
Y la Escritura nos dice que en un mismo cuerpo hemos sido todos bautizados por el Espíritu Santo. Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿qué dice la Biblia Kadosh, Rigo? De Cristo estáis revestidos. O sea que estar bautizados en Cristo es estar sumergidos en Él, escondidos en Él, adentro de Él, en el corazón de Él, rodeados de Él, revestidos de Él. O sea que no solamente usted tiene a Cristo en su corazón, sino que Cristo lo tiene a usted en el corazón de Él. Estamos escondidos en Cristo. El que está bautizado en Cristo, sea sumergido, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que el que verdaderamente está en Cristo dice lo mismo. Dice lo mismo, solo que Mesías en vez de... Ok, pero pues en unión con el Mesías ustedes son hijos de Yahweh por medio de la confianza con llenura de fe, porque todos los que han sido sumergidos en el Mesías han sido revestidos con el Mesías, en quien ya no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni varón ni hembra, porque en unión con el Mesías Yeshua ustedes todos son uno. O sea, el que ha venido a unificarnos otra vez es el Señor Jesucristo. Lo que Dios tuvo que esparcir al provocar diferentes lenguas y provocar una confusión, ha venido a restaurarse a través de la sangre del Cordero, a través de Jesucristo, el Mesías que nos hizo uno. Es decir, que cuando tú estás sumergido en Cristo, el que te ve, el Padre te ve revestido de Cristo. Ya no te ve si eres blanco, si eres negro, eres amarillo, eres rojo, si eres hondureño, guatemalteco, argentino, americano, español. Él te mira como uno en Cristo. Estás escondido en Él. La cobertura, el revestimiento es el de la sangre del Cordero. Y el Padre te mira revestido de la sangre del Cordero. El Padre ya no ve si eres un varón o eres una mujer. En ese sentido no hay acepción, porque en el Espíritu es lo mismo. Hay un revestimiento. No importa si eres judío. Hay gente que hoy día quiere ser judíos y andan buscando la genealogía y andan buscando el kipá y la esta y la otra para ser judíos. Pero si la Escritura me dice que la sangre de Cristo, que la redención del Cordero hace que no haya diferencia entre judío ni gentil, porque lo que nos unifica es el Mesías. Si yo he creído en el Mesías, todo judío que ha creído en el Mesías es mi hermano de sangre y somos parte de un reino. Y estamos bajo un solo nombre, el nombre que sobre todo nombre, el Cordero de Dios, el Señor, el Mesías enviado, prometido. Entonces en Cristo, en el Cordero, se vuelve a unificar todo. Porque si estás en Cristo hablamos el mismo lenguaje, el mismo idioma, aunque no entendamos naturalmente la lengua. Yo espero que tú puedas discernir a un ruso que es convertido, o puedas discernir a un chino que es convertido, puedas discernir a un coreano que es convertido. Porque ahora hablamos el mismo idioma. ¿Sabes? La sangre del Cordero fue derramada para redimirnos de toda lengua, de todo linaje, de todo pueblo y de toda nación. ¿Qué quiere decir eso? Que en las bodas del Cordero, allá en el trono de Dios, ya no va a haber la diferencia, porque la sangre del Cordero nos ha redimido para que todos cantemos un mismo cántico. Me parece que no están captando, ¿verdad? ¿O sí? Apocalipsis 7. Verso 9. Ya solo eso vamos. Alégrese con el lugar donde usted nació. Alégrese con la nación donde usted vive.
Alégrese con lo que Dios le dio y dónde lo puso. Porque no importa dónde usted esté, si está lavado por la sangre del Cordero y está redimido, usted es parte del reino de Dios. No importa dónde viva. No importa si viene de Lange, no importa si viene de Namasihue, no importa si viene de Orocolí, no importa si viene de Comalí o si viene de allá de Francia, no importa. Realmente todos vamos a estar allá redimidos. Pero hay una labor que hacer en todo lugar. Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Yo no sé cómo van a hacer los que no les gustan las multitudes para estar allá arriba. Los que no pueden estar en multitudes no van a poder estar allí. De todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Diga conmigo, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oye, pero ¿cómo es que todos, escúcheme, eran de diferentes naciones, de diferentes tribus, de diferentes pueblos y de diferentes lenguas? Pero verso 10 dice que clamaban a gran voz diciendo, todos decían lo mismo, o todos van a decir lo mismo. ¿Cómo es que todos van a decir lo mismo si son de diferentes tribus, de diferentes lenguas y de diferentes naciones? Y todos dicen la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. O sea, ¿para qué tanto rollo de migración, verdad? Yo me pongo a pensar, Dios mío, qué lío eso con que quiere la visa y que no le dan la visa y que se va mojado y que 10 años. Y aquí el gran rollo para cambiarse de nacionalidad. Y allá vamos a estar todos juntos diciendo una misma cosa. Ya deberían de quitar las leyes migratorias, ¿verdad? Hay que mandarle un mensajito a Barack Obama a ver si la cosa se pone más sencilla. Porque para Dios no existe eso. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habitan. Todo es de él. ¡Qué tremendo! Todo es suyo. Y todo lo demás hemos sido los hombres los que hemos mezclado las cosas. Pero qué lindo que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y que no importa de qué nación, de qué lengua, de qué tribu seamos. Todos vamos a decir una misma cosa, porque la salvación viene de nuestro Dios, del Cordero. Yo tengo un sentir de pedirle algo al pastor Elías, me va a perdonar, pero sí, por favor, pastor. Yo no sé cómo estará ese teclado, si está para Alex nada más o si usted le va a encontrar, y aunque sea usted solo o si Luis David lo acompaña, los chicos lo acompañan, pero yo siento que declaremos en cántico esa palabra que está allí, porque sabe, es tiempo de salvación para esta nación. Es tiempo de salvación para la nación donde tú vives. Es tiempo de salvación para redimirnos, aún de ser hondureños, para pasar a ser ciudadanos del cielo. Para redimirnos de ser argentinos y pasar a ser ciudadanos del cielo. Redimirnos de ser americanos y pasar a ser ciudadanos del cielo. Que la salvación le pertenece a nuestro Dios. Yo quiero que se ponga en pie un momentito, por favor. Usted perdone que yo lo llevé dando una vuelta ya por Noé y por Nimrod para traerlo a esto. Pero quiero que usted entienda dónde vino, dónde comenzó eso. Que nosotros somos llamados a restaurar. Somos llamados a derribar barreras. Somos llamados a romper todo lo que pueda causar división entre un hijo de Dios y otro hijo de Dios. Llámese nacionalidad, cultura, bandera, lo que sea. Porque somos uno en Cristo Jesús. Vamos a ver cómo le va al pastor Elías con un equipo que no es el de él, pero como hablan el mismo lenguaje, no va a haber problema. Aleluya. Hablan el mismo idioma, ¿verdad?
Pero yo quiero que cuando cantemos esto, y creo que nos ayudan allá con la letra, usted lo cante con entendimiento. Que usted lo cante sabiendo lo que está declarando con cántico. Que usted se proyecte espiritualmente a ese momento y póngase a pensar en todas las multitudes de los salvados por la sangre del Cordero. Así es que si padece de claustrofobia, empiece a liberarse, porque allá vamos a estar diciendo todos una misma cosa. Aleluya. Millones de millones de millones, incontables. Santo. Y bueno, y preparen las banderas y los mantos. Los veo muy tiesecitos, como almidonados, acartonados. Aleluya. Comience usted a hacer el ruido. Aleluya. Sabe que algunos dicen, ay, pero ¿por qué hacen tanto escándalo? Dios escucha, Dios no es sordo, pero tampoco es nervioso. Así es que usted empiece a gritar a lo más que le dé el pulmón. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces miré una gran multitud innumerable, vestida de blanco y con palmas en las manos, de toda tribu, pueblo y lengua y nación, delante del trono. Alababan a Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces miré una gran multitud innumerable, vestida de blanco y con palmas en las manos, de toda tribu, pueblo y lengua y nación, delante del trono. Alababan a Dios diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos sus ángeles adoraban a Dios delante del trono. Los ancianos y los seres vivientes
sobre sus rostros se postraron y adoraron a Dios. Adoraban a Dios diciendo: salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los seres vivientes sobre sus rostros se postraron delante del trono y adoraron a Dios diciendo: honor, poder, fortaleza y bendición, gloria y sabiduría sean al Dios nuestro. Honor, poder, fortaleza y bendición, gloria y sabiduría sean al Dios nuestro. Por los hijos de los hijos, por los hijos de los hijos, por los hijos de los hijos, por los hijos de los hijos. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Honor, poder, fortaleza y bendición, gloria y sabiduría sean al Dios nuestro. Amén, 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 amén.